Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Nuevas filtraciones del Confidencial de Florentino Pérez, en este caso hablando de Vicente del Bosque, el exentrenador del Real Madrid y ex seleccionador de la selección española, donde en este caso Florentino emplea una serie de términos a título personal, que os voy dejando aquí a continuación. Os dejamos, como en el anterior caso, en los dos anteriores casos, de manera transcrita, estos extractos de conversación de Florentino Pérez al respecto de Vicente del Bosque, donde le califica tanto a nivel personal como a nivel profesional, y donde sigo en una línea de análisis igual que la que he manifestado en los vídeos anteriores. En primera instancia, estos son conversaciones privadas que salen a la luz y van a tener consecuencias, obviamente. Y es que a ti, como persona, si te ponen un micro o una grabadora y sin tu consentimiento te están grabando, eso dudo mucho que sea legal. Lo dudo muchísimo. De hecho, casi que me jugaría una mano a que es ilegal. Y Florentino va a emprender acciones legales en ese sentido. Por otra parte, entendiendo que estos términos sobre distintos empleados del club, importantes además, son realmente feos, porque son calificativos muy feos, donde creo que, pues al final, estás hablando de gente importante del club, creo que ahí se equivoca. Él, además, hablando de esa manera, sin ese cuidado que debería de tener, pues creo que ahí se equivoca. Creo que como presidente del Real Madrid tiene que tener cuidado, y sobre todo cuando hablas de ciertas figuras del Real Madrid que te podrán caer mejor o peor, a título personal e incluso profesional, pero que de alguna manera han sido importantes dentro de la historia del club. Y en ese sentido, repito, creo que han tenido comportamientos, algunos de ellos, muy mejorables. Seguro que en el caso de Vicente del Bosque, al igual que Casillas, Raúl, Mourinho o Cristiano Ronaldo, pues han tenido comportamientos poco dignos en algún caso con el Real Madrid, o poco éticos, seguro, pero han sido en lo práctico muy importantes. Cada uno a su nivel, pero ha sido gente que ha pasado por el club y ha tenido su importancia. Por lo tanto, ahí lo estáis escuchando, esos ruidos de atrás tan oportunos son de las obras, muy normales en Madrid, en periodo veraniego. Pero bueno, espero que se me esté entendiendo bien, chicos, a lo que me refiero. Creo que en estos vídeos también, al margen de que os vaya poniendo estas cuestiones, os voy dejando un poquito mi opinión al respecto. Y lo que sí que estoy llevando mal es el sectarismo que se está marcando, tanto los de un lado como los de otro. Es decir, los defensores a ultranza de Florentino Pérez como aquellos que atacan a Florentino por absolutamente todo, y donde no le conceden absolutamente nada en positivo con respecto a su persona y con, sobre todo, a su figura como presidente en todos estos años. Entonces, yo, sinceramente, no me posiciono de manera extrema en ningún lado, ni en uno ni en el otro. No lo voy a hacer, porque creo que hay en cosas que como persona y como profesional se ha equivocado, y vuelvo a manifestar, tanto en la gestión deportiva como en otras cuestiones, a nivel de, sobre todo, comunicación, y aquí lo estamos viendo. Tú no puedes o no debes tener ese tipo de conversaciones con periodistas o con personas relacionadas con el mundo de la comunicación audiovisual. Me da igual si es X persona o Y persona, me da exactamente lo mismo. Tienes que cuidar esos asuntos porque eres el presidente del Real Madrid. Y eres el presidente del Real Madrid 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Y además, una persona ya con experiencia como él, que no acaba de llegar a este mundillo, debería cuidarse de ese tipo de cuestiones. Ahora bien, si me venís algunos con Florentino Pérez es el apocalipsis, es el peor presidente que ha tenido el Real Madrid y es un tipo que debería dimitir, yo sinceramente no estoy en esa línea. Por palabras que además ha dicho hace tiempo en su ámbito más privado, repito, con más o menos tino, que para mí ha tenido bastante desacierto en alguno de los calificativos, o en la mayoría de los mismos, pero realmente creo que él está para presidir el Real Madrid, y mientras no haga cuestiones ilegales y se demuestren dichas cuestiones ilegales, Florentino Pérez tendrá que seguir siendo presidente del Real Madrid. Nos gusten más o menos distintos términos que emplee hacia figuras y hacia profesionales importantes o relevantes del Real Madrid. Bueno, espero que más o menos haya quedado mi opinión. En este vídeo me he extendido un poquito más. Seguro que a alguno le parece lamentable. Bueno, tienes muchos canales del Real Madrid para irte, sin ningún problema.
otros que no estén de acuerdo, que espero que aquellos que no estén de acuerdo respeten mi opinión, fenomenal, y aquellos que estéis de acuerdo, pues fenómeno, pero aquí estamos para dar la opinión de manera libre, respetando y sin ningún tipo de extremismo, porque yo intento mantenerme en un punto donde doy mi opinión, pero amigos, aquí hablamos de personas, y aquí todo el mundo, todas las personas, nos equivocamos.